Nacho Imaz, fundador de Crucijuegos, una empresa que desde Rosario producen no solamente sus insumos, sino juegos de plaza que están en casi todos los municipios de Argentina y exportan a varios países alrededor. Lo interesante de esta historia es que es una empresa que no solamente tiene un diseño que es tan reconocible que probablemente van a ver los juegos y saber que son de Crucijuegos, sino que apuestan a la sustentabilidad y producen desde Rosario hacia el mundo. Además de ser una empresa que empezó familiarmente y continúa siendo una empresa familiar. Es correcto, esta empresa la fundó mi padre en el 92. Fue una linda historia de un momento de la familia que estaba complicado porque estaba en otro rubro. Y nos encontramos con esto, nos encontramos con los peloteros. Y ver la cara de mi padre de nuevo, perplejo con ese pelotero que dijo, esto es muy sencillo de hacer, lo vamos a hacer. Mi hermano Germán, que hoy es socio de la compañía y también la dirige conmigo, lo dibujó en una regla T y a las semanas el pelotero estaba fabricado. Se puso sobre ruedas y se empezó a llevar a un montón de exposiciones que en aquel momento era la Expo Chacra. Se cobraba $1 los 30 minutos. Filas interminables de niños y los niños entraban 30 minutos a jugar con las famosas pelotitas. Y bueno, eso se fue multiplicando, vendiendo peloteros hasta que dijimos vamos a poner nuestra primera sucursal y se puso la primera sucursal en el Tigre de calle Moreno y Pellegrini. Y así la empresa fue mutando, una hermosa empresa familiar que se convirtió en lo que hoy es Cruci, ¿no? Ahí mencionaste que cambiaron de rubro. Sí. ¿Cómo fue ese cambio de rubro? Bueno, yo era muy chico, por eso creo que es más la historia de mi padre. Mi padre venía de videoclub y de videoclub fue un video mayorista y en ese momento arrancaba el cable. Entonces, prácticamente nadie ya alquilaba películas en aquel entonces. Hoy ya creo que nadie alquila una película porque está en Netflix. Y empezaron a caer las ventas. Y había que reinventarse. Entonces, creo que lo mejor que le pasó a mi padre y a la familia fue encontrar este rubro, que era un rubro que no estaba desarrollado, era un rubro que solamente se veía en el mundo y que nosotros estábamos acostumbrados que un tobogán acuático solamente se podía ver en Disney y un pelotero solamente se podía ver en una gran cadena de hamburguesas del mundo y dijimos, bueno, vamos a desarrollarlo. ¿Y cómo fue pasar desde los peloteros, que por lo que me imagino en la cabeza son esas redes con pelotitas adentro, a estos juegos de plaza que son hasta icónicos? Bueno, ahí entra un poco mi historia, que por eso la gente me considera que soy fundador de esto y no de la compañía, que es mi padre y mi hermano. Yo salgo del colegio en el 2000 y guardapolvo azul, técnico electrónico, salgo y digo, bueno, ¿qué sucursal es la mía? En aquel entonces teníamos sucursales con máquinas de videojuegos, pistas de autochocadores y máquinas de última tecnología como la famosa Daytona. Entonces yo era técnico electrónico, recibido en San José, que para mí era lo más alto, era como decir, sí, me recibí en Harvard. Y digo, ¿qué sucursal me toca? Me toca la sucursal de Rosario, en el Hiper Libertad, en Calle Oroño al fondo. Y me pongo como gerente, ¿no? El gerente, y ese gerente, si tenía que festejar un cumpleaños, festejaba un cumpleaños. Así como me ves, me he pintado de payaso a festejar un cumpleaños. He tenido que recaudar máquinas y he tenido que reparar y he tenido asimismo que tomar personal y despedir personal, que es bastante duro en el empresario. Y nos agarró algo divino en el 2001, que fue un helicóptero volando de la Casa Rosada, en la Rúa, y todo lo que habíamos comprado en la compañía de $1 pasó a 4. Toda la familia perpleja, mi padre quieto y yo con 18, 19 años diciendo, ¿qué hago? Y ahí te das cuenta de lo importante que es las crisis y aprovechar las oportunidades. Argentina estaba imposible, pero para el mundo estaba baratísimo. Y nos llegó un pedido de un pelotero que habíamos dejado de fabricar y empezamos a fabricar peloteros de nuevo para Chile, porque éramos muy baratos. Entonces nos subimos en ese auto con mi viejo, porque éramos los vendedores y los instaladores también, y 2 operarios más, y nos fuimos de Rosario hasta Chile. Bajamos las curvas, llegamos hasta Cencosud y lo instalamos. Y ahí aprendí lo que es atender a un cliente, visitarlo, ver las oportunidades, ver todo lo que se podía vender. Y me prometí a mí mismo, en ese camino de todas esas provincias, que iba a haber un crucijuego por provincia. A mí y a mi padre. Volvimos los dos, volvimos hablando todo ese trayecto en ese auto de hacerlo. Y bueno, y así fue como empecé a vender peloteros de vuelta, hasta que voy a vender un pelotero a una IPF en Villa Rosario, Entre Ríos. En aquel momento, las IPF tenían peloteros para el aire libre, con lonas, donde los chicos comían una hamburguesa o tomaban un café y jugaban ahí. Y me encuentro un intendente de Villa Rosario que me dice, quiero que me hagas un pelotero para el aire libre, para la plaza principal del pueblo. Y yo digo, no entiendo, si esto es goma espuma y lona, te va a durar 15 minutos.
dice, pero ¿cómo que no? Si tengo este que me lo fabrica, pero es estándar y quiero algo a medida, que ahí aparecen los proyectos a medida. Tengo este que me lo importa, pero nadie hace lo que yo quiero, que es un juego de 14 metros de diámetro. Y automáticamente me pasó lo que pasó a mi padre. Mi padre vio como espuma y lona y vio un producto. Yo vi caño pintado, vi un producto. Dije, te lo hago. Estaba estudiando ingeniería industrial en aquel momento. Volví, dije, me voy a dedicar a esto. Quilombo familiar. Imagínate, el que le vende el Estado se funde. No le puedes vender el Estado, nunca vas a cobrar. Te van a endeudar. Bueno, yo andaba en un palio blanco divino que lo amé toda mi alma. Y recorría toda la Argentina y mi viejo me dijo, mira, confío en vos, pero el palio que tenés ahí afuera, si esto sale mal, lo perdés. Así que bueno, fuimos de nuevo, instaladores, bajamos, lo instalamos, hicimos el primer juego de plaza y cuando quiero cobrar, me dice, bueno, venite dentro de 2 semanas a cobrar. Le digo, mira, eso que está ahí es mi auto, es mi oficina WeWork, es mi café gratis, ahí duermo todo el día, hasta que no me pagues no me voy, porque si vuelvo pierdo el auto. Y ahí entró, me hizo un cheque, puse el cheque en la visera y cada 50 kilómetros lo iba viendo. No era el importe del cheque, ¿no? Era el triunfo de hacerlo. Y empezamos a incorporar mucha tecnología. No solamente fue corte de hierro, sino que fue rotomoldeo, buscar proveedores. Y empezamos a crear estos artículos que son los juegos de plaza. Entonces, si entendí bien, en este auto fueron hasta Chile y llevaron un pelotero. No. En este auto, en este A8 arrancó mi viejo con mi hermano y empezaron a montar los primeros peloteros. Ya a Chile nos fuimos en un Renault 21 y ya estábamos mejor. Yo andaba en un Palio. Para nosotros los autos fueron importantes porque mi viejo, su primer rubro fue vender autos y aprendimos un montón. Esta foto es de 1992. Y en esa foto sí está el pelotero arriba. Este fue el primero. Y estos son los operarios. Y ahora, porque mencionaste eso, que un sueño era llegar a todas las provincias. En el 2009 se logró, llegamos de Ushuaia hasta La Quiaca. En el 2010 nos animamos y dijimos, bueno, vamos a la provincia de Buenos Aires. Porque somos del interior, de Rosario del Mundo. Y a veces pasa que cuando uno va a Buenos Aires siendo del interior no es tan escuchado. No nos pasa hoy, la verdad que Buenos Aires nos trató siempre muy bien. Y el último lugar donde fuimos a animarnos a entrar fue a Buenos Aires. Qué interesante, ¿eh? ¿Vos te imaginabas cuando empezaron tu papá, cuando tenías 18 años, de que iban a tener esta empresa? No, nunca. No. O en realidad estas empresas. Yo creo que no lo imaginaba y todavía no lo imagino porque nosotros somos de la cultura del trabajo. O sea, estamos acostumbrados que de chicos nos levantaban temprano y nos llevaban a trabajar. Y no solamente que se trabajaba de lunes a viernes, sino que también se trabajaba los sábados y hasta los domingos, porque tuvimos un padre que siempre nos inculcó mucho la cultura del trabajo. Un padre y una madre, ¿no? Que siempre trabajaron mucho y que pasaron muchísimas crisis. Entonces, la verdad que no solamente que no lo imagino, sino que uno no lo dimensiona a lo que hoy tenemos y que pueden llegar a tener las próximas generaciones si quisieran venir a trabajar o esta empresa hacia dónde puede llegar a seguir, ¿no? ¿Qué crees que cambió desde que empezaron en el Palio hasta hoy? Bueno, sin ninguna duda el equipo de personas. Creo que una empresa no se hace con dinero, sino que se hace con equipo. Empezamos a hacer cada área más profesional. Empezamos a diagramar un organigrama. El organigrama cuando esto arrancó era padre, hijos, ¿no? Y operarios o empleados, como te guste llamarlo. Y hoy acá esto es un proceso de compañía que va a seguir creciendo. Creo que cambió nuestra forma de ver a corto plazo y pensar a largo plazo. Y bueno, obviamente, ¿no? Haciendo un buen cash flow, cuidando la caja. Pero también se enfocan en la sostenibilidad y la eficiencia. Te va empujando el crecimiento a ser eficiente, ¿no? Y bueno, obviamente los costos de estructura son la palabra última en Argentina en los últimos tiempos. Si no sos eficiente contra un gran competidor como China, quedas prácticamente fuera del mercado. Entonces tenés que ser eficiente. Y ser sustentable, yo creo que aparte de hoy en día ser una moda, como muchos quieren ser sustentables, para nosotros es un deseo. Nosotros hacemos juegos infantiles y transmitimos no solamente seguridad, sino que también transmitimos tranquilidad de que somos una empresa limpia. Por lo cual, todo lo que nosotros, los desechos que tenemos, lo tenemos que de alguna manera reinsertar en productos nuestros o en productos que puedan ser para terceros. Y es algo que se viene trabajando realmente en la cultura de Cruci a que esto suceda. A ver, son 2 productos 100% reciclados que se hacen en nuestros mismos procedimientos, el horno rotomoldeo, que es el scrap de los juegos. Y yo te muestro esto y un color genuino y te termina gustando más esto. No solo porque es sustentable, sino también por cómo lo diseñamos. ¿¿Cómo describirías la identidad de
Crucijuegos? La identidad de Cruci es una empresa 100% emprendedora. Una empresa que prácticamente primero hace y después ve cómo lo hace. Y eso está mucho en nuestro ADN. Somos una empresa de hacer y después pensar qué hacer con lo que hicimos. Que estaría bueno empezar a corregirla para no tropezar tanto, porque uno imagina que en esta compañía todo fue de color de rosa y no, tuvimos muchísimos problemas y en algunos puntos fueron muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo la pandemia. En la pandemia nosotros tenemos dos unidades principales de negocio, que es lo que todo el mundo ve, que es la fábrica de juegos, donde todo el mundo lo ve en espacio público, que es solamente el 40% de nuestro volumen. El resto es exportación, jardín de infantes, clubes, colegios y exportación. Y nuestro centro de entretenimiento, que hoy tenemos 20, en el último que instalamos en el Alto Rosario, en el ex Museo de los Niños. Todo eso, de la noche a la mañana, cuando Alberto nos mandó a casa, se bajó la térmica. Y estuvimos 45 días conectados por Zoom, entre todos. ¿Qué hacemos? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cuándo vamos a volver a hacer lo que éramos? Y todas las órdenes de compra que teníamos iban cayendo. Así que eso fue, para mí, lo más difícil que vivió la empresa. Pero así todo, nos reinventamos y empezamos a diseñar unas camas. Hicimos unas camas ortopédicas y tuvimos nuestra primera orden de compra de cama ortopédica, y con eso logramos que la provincia en aquel momento nos deje volver a trabajar a solo unos 45. 45 volvimos a trabajar. Obviamente los primeros fuimos mi hermano y yo, que entramos a la fábrica y dijimos: esto está impecable, pueden entrar. Obviamente con todas las restricciones que hay en ese momento, entregamos esas camas, nos fue bien, era imposible volver con eso, y nos cae una orden de compra a Uruguay. De nuevo, nos salva al exterior. Y esa orden de compra a Uruguay nos hizo volver a trabajar, y de esos 45 que habíamos vuelto pudimos volver 100. Y de esos 100 que volvían, sobraba gente. Y dijimos: ¿qué hacemos con la gente? Y donde hoy estamos trabajando, toda esa gente, el que era herrero, había sido albañil, se puso a ser albañil. Y el que era de montaje, se puso a levantar columnas. Y construimos nuestra propia planta. En aquel momento, pasamos de 1.700 metros cuadrados a 10.000 metros cuadrados de planta. Sin tener trabajo. Cuando terminamos, hacé cuenta que alguien levantó la térmica. Y empezaron a llegar trabajo por todos lados. Toda esa gente que estaba encerrada salió al aire libre y se quería divertir. Quería entrenar, quería hacer deporte, se querían tirar un tobogán acuático, quería tener su juego en la azotea. Se multiplicó. Y en ese momento nosotros pasamos de 1.700 metros cuadrados a 10.000. ¿Cuál fue tu proyecto favorito? En realidad yo creo que los proyectos son de los diseñadores. El equipo que tenemos acá de diseñadores, que son más de 18, son de ellos. Pero si me preguntás uno que lo sentí, fue el Irupé y el Dorado, que fueron los primeros que transformaron Rosario en un espacio, en un gran juguete lúdico, que se llegó a llamar en aquel momento, o escultórico, que era representar algo de mi región. Y por qué no un Irupé. Y cuando me lo explicaba Guille Alonso, que fue el diseñador estrella de ese Irupé, me dijo: ningún chico da vuelta un Irupé y ve lo lindo que es por debajo. Entonces vamos a hacer un Irupé que se vea de abajo, que sea en altura, y después le agregamos que a los 25 grados de temperatura haga una lluvia. Y Facu me dijo: vamos a representar un dorado, que sea el salto del dorado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que los chicos ven agua y se imaginan a Nemo, ¿no? Entonces no, acá tenemos Irupé y Dorado. Creo que esos fueron los que más me representaron, y aparte porque volví a instalarlos. Yo estuve instalando esos juegos. Disfruté mucho la instalación de esos juegos. ¿Cómo es eso de los 25 grados? A los 25 grados de temperatura, el Irupé tiene un sensor de temperatura que hace toda una lluvia, que empieza a bajar y baja 5 grados de temperatura. Y se hace un efecto de luces. Les voy a prestar atención. Le voy a prestar atención. Normalmente en verano, pues siempre nos piden que lo apaguemos, porque Está todo las bien, madres bien. piensan que se van a enfermar los niños y mucho no hace. Crucijuegos me parece que es reconocible por estos proyectos especiales como el Dorado, el Irupé, el Lounge Lapachos. ¿Cuánto representa eso de su producción, los especiales? En su momento había superado el 80% y lo empezamos a bajar al 20% por una capacidad de respuesta que tenemos. Realmente es un proceso que no se debe acelerar, es un proceso que a veces lleva hasta 120 días de tiempo. Y cuando uno lo acelera, el proyecto no queda como está. Y el otro 80%, hay como 1.200 artículos habilitados que se pueden tematizar o cambiar algún color que parece algo nuevo, ¿no? Pero el proyecto desde cero es el 20%. Y algo que es una pregunta que me pasa a mí cuando especialmente veo el Irupé, que lo veo todos los días, es ¿cómo hacen para
evitar el vandalismo. No, no se puede evitar el vandalismo, sí se puede hacer más fuerte o más resistente. Yo siempre digo que lo que se puede crear se puede destruir. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprender del vandalismo y aprender de algunos errores que cometemos. Hoy tenemos un hermoso departamento postventa. Estas son otras cosas que me encanta contar. En un momento vinimos a la empresa y dijimos postventa cero. Esta va a ser una compañía de postventa cero. Los ingenieros se nos reían un montón. ¿Pero por qué vamos a hacer postventa cero? Me dijeron, andá a averiguar con otras empresas. Y me fui a hablar con grandes empresas de alto estándar de autos y de tractores. Y me dijeron, es imposible postventa cero. He entregado un auto a una marca alemana y a la cuadra ha explotado el motor por una falla. Entonces lo que nos pidieron fue un ágil, rápido equipo de postventa. Y si aquí equipo de postventa trabaje con calidad, que trabaja siempre 360 en la compañía, estudiando el qué pasó, por qué pasó y qué hacemos para que no vuelva a pasar, ¿no? Que es lo que aprendimos de las normativas hoy en día. ¿Y tenés alguna anécdota que nos puedas contar de algo que no haya salido como planeado? No, un montón. Recuerdo haber mandado a Misiones un camión completo de pisos color verde y era negro. Entonces el camión tuvo que volver. O errores. O si querés te puedo contar anécdotas que le hemos dicho a una persona apenas arrancamos que le entrara en el baúl del auto un juego y esa persona se vino de lejos con el auto y me dijeron que entraba y el juego nunca entraba. Entonces son muchas anécdotas del aprendizaje de este crecimiento. O también que cuando hicimos nuestra primera exportación a Estados Unidos y triunfamos y brindamos, hicimos el video de la bandera de Estados Unidos, llegó y todo lo que hicieron lo tiraron porque el embalaje que habíamos hecho no servía. Entonces, mucho aprendizaje en este camino. Mandamos un embalaje precario. ¿Se rompieron las piezas? Llegó rayado. Y el mundo no está acostumbrado a que vos lo mandes de cierta manera precaria. Entonces, uno va aprendiendo mucho en el camino. Y bueno, a veces es poner la cara, pedir disculpas y seguir avanzando y tratar de compensar eso. Y no bajar los brazos, que es lo más difícil. Ahora para hacer un poco más de vos, liderando una empresa, especialmente que acá lo que queremos hacer es humanizar a los emprendedores, ¿cómo llevas adelante tu día a día? Bueno, trato de llevar un día a día muy tranquilo y de no desordenar la organización, porque de alguna manera uno cuando es tan emprendedor siempre está queriendo acelerar un proceso, ¿no? Vas a escuchar en la nota muchas veces que digo acelerar el proceso, es uno de mis 10 mandamientos. Soy una persona totalmente inquieta y que puede trabajar 24/7, 365. Obviamente que duermo muy plácidamente y cómodamente, no que nadie logra mis 4 horas por día. Y me levanto con alguna idea o me la pongo a pensar. Ya estoy tratando de alejar el teléfono lo más lejos, cada vez está más lejos. Dentro de poco, no sé, creo que voy a dormir en el auto, porque sé que si agarro el teléfono, la cantidad de conexiones que tenés hoy no te dejan dormir. Y lo que trato de pensar hoy en día para manejar ese estrés es un poco de deporte, que con los años lo empiezo a hacer, porque si no lo empezás a lograr, te empezás a caer. Y como por ejemplo acá la virtud de decir, che, tomo el ascensor, subo la escalera, no, subo la escalera todos los días, bajo por la escalera, subo la escalera. Y cuidarme un montón con las comidas, que para mí es súper importante. Lo que más me complica a mí es manejar la ansiedad. Vos calculá que yo soy una persona que nací 8 meses. Podemos decir que nací antes, pues estaba apurado. Podemos decir que me falta un mes de horneada, como vos quieras. Entonces, siempre estoy con ese acelere que me acompaña y esa energía de hacer cosas. Soy una persona que no se cansa. Y a veces tengo que tratar de que eso que me pasa a mí, que al otro no le pase y no mandar un mensajito a cualquier hora o programar todos esos mails que mandaste para que salgan a las 8 de la mañana el día lunes y no sábado y domingo que la gente está descansando. ¿Cómo haces para que tu equipo no se estrese con tu perseverancia, vamos a decirlo? Bueno, es un gran aprendizaje que estoy haciendo todos los días. O sea, yo creo que he estresado a personas. Si me preguntas a mí, hay personas que se han estresado y me han dicho, estás loco, hasta luego, te quiero un montón, me voy. Y hay otros que te acompañan y dicen, mira, está loco, pero es una máquina de hacer y todo lo que hace que crezca la compañía. Y bueno, vas trabajando con ellos, vas haciendo acuerdos, esto sí, esto no, de esta forma sí, de esta forma no. Y también uno aprende de ellos. Lo que yo siempre intento es que sea una empresa en movimiento. O sea, las empresas estáticas hacen que la gente no esté motivada. Esta es una empresa que siempre está en movimiento y que siempre pasan cosas. A ver, hoy estamos haciendo una nota acá dentro de la empresa, la gente atrás sigue trabajando. Ya están acostumbrados, no es que están todos atrás del vidrio viendo, wow, una nota nueva. No, ya están acostumbrados a que eso pase. Están acostumbrados a que caigan
80 chicos en un colegio. A pasar por al lado de su oficina y ver qué están haciendo. ¿Y por qué? Porque cuando propusimos esto, decir que sea una empresa puertas abiertas y que los colegios y las universidades vengan a nutrirnos y a aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros, todos estuvieron de acuerdo. Entonces, creo que es generar acuerdo, decir, mira, vamos hacia allá, vamos de esta manera, podemos recalcular, pero el horizonte es allá. Eso me hace pensar que los de Arbanit me contaron que ustedes tienen un quincho donde hacen asados. Arriba. Acá arriba. Sí. ¿Cómo surgió eso de hacer un quincho acá? Bueno, ese es más mi hermano Germán, que sobraba un espacio para poner un tanque de agua gigante y en ese tanque de agua sobraba 2,40 metros y yo no tengo quincho en casa y cada vez que hago una reunión en casa la gente se tiene que ir de casa y dijimos, ¿por qué no tenemos un espacio para nosotros? ¿Por qué no tenemos un espacio para Interaria? Y hoy Sistemas se arma su asado y la gente del diseño lo hace también y recibimos un montón de gente. Calcula que cuando tuvimos el distribuidor de Colombia vino con 7 personas para conocer la fábrica y nos íbamos como un restaurante. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos acá mismo? Y ahora empezamos a hacer charla. Hicimos un lab hace poco, que vino gente de Buenos Aires, donde vinieron 45 consultores a ayudarnos con el caso de Cruci, y lo hicimos ahí mismo. Y aparte tiene una vista increíble, a 25 metros de altura, sobre una autopista que no hay nada, 360 a Funes y Rosario, ¿no? Y para ir cerrando esto, usted es una empresa familiar. ¿Cómo manejas el balance entre tus relaciones familiares y profesionales? Vamos a contar el inicio y el final. Y el medio lo vamos a dejar para más largo. Esto arrancó con mi padre como fundador y él siempre tuvo el ideal de que esto sea para la familia. Siempre, siempre. Él te lo decía, esto para ustedes, esto para ustedes, para ustedes. Nosotros éramos muy chicos, no entendíamos y hoy entiendo que era para nosotros. En el medio pasaron cosas, cortocircuitos, pero que era una familia que se acomodan. A ver, ¿te vas un domingo a comer asado de tu papá y vos decís, bueno, voy a hablar de fútbol? No, vamos a hablar de qué pasó en la semana del trabajo. Claro. Y a lo mejor uno se terminaba llevando el plato a la habitación porque habías discutido por una operación. ¿Y cómo termina? Termina hoy un padre súper agradecido con sus hijos que están dirigiendo la compañía, que si le preguntás a él te dice, ellos crecieron mucho más que yo, los felicito que sigan y ojalá que ellos puedan lograr lo que yo logré con ellos. Y creo que la responsabilidad nuestra hoy de mí y de Germán es, ¿qué hacemos con la tercera generación? Ya tenemos jóvenes de 22, 23 años golpeando puertas, estudiando, y diciendo, ¿qué voy a hacer? Y empezamos con esa duda, ¿no? ¿Van a trabajar o no van a trabajar? Lo que sí tengo claro es que no lo voy a obligar a trabajar. Si quieren trabajar en la compañía, van a trabajar en la compañía, y si quieren trabajar en algún emprendimiento personal, los vamos a acompañar. Y creo que en este camino del 92 al 2025 hay un gran aprendizaje de trabajar con la familia, que es muy difícil, pero divino, pero muy difícil separar las cosas, pero es divino, porque es tu mejor socio. Frase de la familia es, la sangre nunca te va a traicionar. ¿Y harías lo que hizo tu papá, eso de darte el cheque, de comprarte el cheque y decir, vení a trabajar acá? Mirá, la verdad que estudio mucho sobre esto y hay una gran frase, un gran discurso que dice, mi papá caminaba, yo ando en un Cadillac, mi hijo va a andar en un Ferrari, mi bisnieto va a volver a caminar. Y que es bien claro que dice, tiempos difíciles generan hombres duros, tiempos fáciles crean hombres blandos. No sé si voy a tener la misma época que tuvo mi padre, porque era otra época. Creo que voy a tener que trabajar en una época distinta y me voy a tener que ayornar a que mis hijos valoren lo que tienen, mis sobrinos valoren lo que tienen y que lo cuiden. No creo que sea una tarea fácil. Los felicito a mi hijo por lo que logró y ojalá eso lo pueda lograr. Preguntas rápidas. Dale. Un último libro, serie, película que hayas visto. Película, Jobs, 50 veces. Un lugar de Rosario que te guste mucho. Para mí, siempre el Monumento de Bandera. ¿Algo que creas que hace a Rosario especial? Es único. Es un lugar único de encuentro, tenés el río enfrente, yo lo siento como un mini Barcelona. ¿Algún referente, sea en tu vida personal o profesional? Mi padre. Un juego de estos favoritos. ¿El juego favorito mío? El Mangrullo Selva Gigante. Algo que no pueda faltar en tu rutina. El teléfono. Es una parte de mi cuerpo. Y un consejo que te gusta dar, pero te cuesta seguir. Ir al gimnasio. Cuidarse. ¿Qué aprendizajes crees que te dejó todo este camino? Mira, sin ninguna duda el trabajo en equipo. Sin equipo no llegamos a ningún lado. El rodearse de personas que estén por arriba de tu nivel. Me encanta ver
muchas entrevistas, como ejemplo la de Robert De Niro, cuando dice cuando todo te va bien, calmo, y cuando todo te va mal, calmo. Y creo que hoy en día, si te rodeas de personas que estén arriba de tu nivel, vas a través de subir el nivel. Y después estudiar mucho. Yo creo que hay que estudiar mucho, aprender. La época va cambiando, nos ven muchísimo la época en la entrevista y tenés que estar siempre ayornado a la época. No puedes decir, esto en 1810 ya lo probamos y no funcionó. Lo que probaste en 1810 no es lo mismo que hoy. Entonces creo que tenés que estar siempre estudiando y coachándote a manejar personas. En una empresa se manejan muchas personas y no puedes hablar ni mirar a las dos personas que tenés al lado de la misma manera. Son dos personas distintas. Y si querés lograr que ellos te entiendan, tenés que hablar distinto. ¿Qué te gustaría decirle a alguien que tal vez tiene ganas, tiene una idea y no se anima? Que lo haga, que deje de dar vueltas, que salga del café de la queja, que se anime a equivocarse. Es una frase que uso siempre, animate a equivocarte. Porque cuando te equivocas aprendes un montón. ¿Qué te motiva a seguir adelante después de tantos años? No lo sé, algo adentro que tengo. Creo que es el haber logrado lo que logré. Y la verdad que mientras que me preguntás, es la gente. Dar empleo a tantas personas te da una responsabilidad y una motivación de decir, tengo que seguir. El darle alegría a tantas personas, decir, tengo que seguir. Y que la gente realmente te valore, es algo que no puedes frenar. ¿Y para el futuro cómo te imaginas a Cruci? Me imagino un Cruci sin Germán y sin mí. Me imagino un Cruci solo por una autopista. Y ojalá que pueda salir de Argentina, cruzar barreras y ser una marca reconocida en Latinoamérica. Y en ese Cruci sin Germán y sin vos, ¿qué vas a estar haciendo vos? Bueno, ojalá que me dedique a cuidar a los nietos, jugar al golf, que no sé jugar, algún deporte que nunca pude hacer, porque en todo soy malísimo. Y quedarme acá como consultor si alguien me llega a necesitar. ¿Qué conclusión te gustaría compartir? Que se animen a equivocarse y que trabajen en equipo. Lo voy a repetir 500 millones de veces. Gracias por abrirnos este espacio, por mostrarnos la planta, por compartir toda esta trayectoria que tienen vos y tu familia, porque espero que sirva para inspirar a algunas personas de que desde Rosario también se puede. De Rosario se puede, de Rosario al mundo, de Rosario a toda la región de Argentina. Para mí se recontra puede. Los rosarinos tenemos algo que es difícil de entender. Somos muy austeros y muy reservadores y nos encanta trabajar. O sea, somos gente de trabajo. Y es impresionante la cantidad de industrias y negocios y demás que hay en Rosario, donde uno puede golpear una puerta y te van a atender. Eso en otras provincias no la hay. Totalmente de acuerdo. Me encanta eso de Rosario, de esa comunidad que existe. Bueno, gracias de nuevo. No, gracias a ustedes y prometo que la próxima vez que vengan van a encontrar más decoración, que ya escuché que me lo pidieron. Va a ser un espacio distinto. No voy a decir la frase que me dijeron que era una cueva de villanos, pero la vamos a mejorar mucho para que en vez de parecerse tan negro tenga un poquito más de color y agradezco muchísimo las críticas. Gracias. Gracias a ustedes.